Y nosotros en este momento vamos a dar una clase para los hombres que muchas veces son olvidados en estos temas, pero que son muy importantes. En los programas de televisión, sí, porque siempre estamos hablando de la sexualidad femenina, de los problemas de las mujeres y pocas veces tomamos lo que los hombres sufren o viven o tienen que superar. Y es verdad que son muchos y a veces más que nosotros. El doctor Pablo Mateo está con nosotros, es cirujano urólogo y vamos a hablar de las disfunciones sexuales en los hombres y todos los recursos que tiene hoy día la ciencia para ayudarlos en esas situaciones. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Es un tema, digo por estar, es un tema delicado. A mí hasta me cuesta, yo que tengo tantos años en televisión, pero cuando uno habla de estos temas, ya lo de la mujer es como más común, se habla casi todos los días y una se siente más familiarizada con estos temas. Pero para hablar de disfunción, hasta los hombres mismos que padecen la disfunción les cuesta. ¿Es o no es? Correcto, sí. Bueno, primero que todo, pues, buenas noches y gracias por la invitación. Es un tema todavía tabú, aunque, bueno, pues ustedes con el trabajo que realizan han concientizado mucha parte de la población con estas informaciones que gracias a ustedes pues llegan estos mensajes. Pero la de la disfunción todavía hoy en día, como tú acabas de explicar, muchas veces el paciente estando en la consulta obvia esa condición, aún padeciéndola. Pero pues es un tema que discutimos en los congresos y está establecido que en la historia clínica uno le pregunta al paciente cómo se siente en su esfera sexual para poder ayudarlo. Porque muchas veces el paciente va a la consulta una, dos veces y, doctor, se me olvidó algo, pero ellos fueron, esa fue la causa principal de la consulta. Claro. Sin embargo, no lo dicen. Entonces, yo pienso que nosotros como profesionales de la salud debemos ayudar a ese paciente que va y a lo mejor tiene el temor. Ahora, cuando van acompañados, yo soy feminista, porque yo digo cuando van acompañados con las mujeres, entonces la mujer ayuda al paciente. A mí me gusta que los pacientes vayan acompañados. Pues las mujeres son más sinceras, son más honestas, son más abiertas. El hombre es un poquito todavía... Muy reservado en ese sentido. Muy reservado. No, y la virilidad está muy asociada con su capacidad sexual, entonces al hombre le cuesta mucho admitir, tengo problemas. Y es un error porque mientras más temprano se trata esa condición, mucho mejor todavía. O sea, Exacto. hay diferentes tipos de disfunciones que van desde leve, moderada y severa. Háblenos de ellas. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que un paciente tiene una disfunción leve, moderada y severa? Tenemos un cuestionario, un índice internacional de preguntas y dependiendo de esas preguntas, los últimos 3 meses, cómo ha respondido, qué tan rápido responde, cuán satisfactoria es la relación, no solamente del hombre, sino también de la pareja, porque se miden las dos esferas. Entonces, en base a eso, nosotros sabemos cuándo un hombre tiene una disfunción leve, o cuándo es moderada, o cuándo es severa. Doctor, ¿qué tan frecuente es? Porque por lo mismo que estamos hablando de que se conversa poco, el mismo paciente no lo dice, uno desconoce qué tan frecuente es la disfunción en el país. ¿Qué Realmente es alarmante. Sí. Es alarmante porque lo primero que ustedes saben es que aquí hay un índice de obesidad impresionante. O sea, está relacionada, claro. la mayoría de las personas no hacen ejercicio. Los hábitos tóxicos, o sea, los vapeos, que eso está de moda ahora. Gente joven. Gente joven, la mayoría son personas jóvenes. Entonces, tuve un joven de 35 años con una disfunción que no es hipertenso, no es diabético, pero cuando le pregunta, los hábitos. Usa vape, consume marihuana, o sea, ya lo dicen de manera normal. ¿Y qué tipo de disfunciones en ese sector de la población, en ese grupo de edad? Importante, porque las disfunciones pueden ser o de problema circulatorio, pueden ser de problema hormonal, de problema psicológico, de problema situacional. La mayoría de esos pacientes tienen trastorno en la circulación, porque para producirse una erección se necesita que se llene de sangre. Entonces, ¿qué hace el cigarrillo, el vape, la juca? Eso daña el sistema, la parte interna de las arterias y no permite que la sangre llegue de manera adecuada. Pero está la eyaculación precoz, está la disfunción eréctil, hay también la eyaculación retardada. Sí, esas son condiciones que no necesariamente están relacionadas con la disfunción eréctil. Cuando hablamos de disfunción eréctil, hablamos de la parte de la capacidad exactamente. de tener una erección. Entonces, doctor, vamos a hablar de los métodos innovadores que hay para tratar estas disfunciones eréctil y qué se está haciendo en el país, aquí en República Dominicana, qué se puede hacer para estos casos.
Bueno, lo primero es cuando tener un buen diagnóstico, es lo primero, porque muchas veces tenemos un paciente con una condición que probablemente lo que necesita es una terapia psicológica, por eso hay que hacer una buena historia clínica. O, por ejemplo, cuando hay una condición circulatoria que también a lo mejor puede responder a un tratamiento. O sea, va a depender de cuál sea la condición del paciente. Puede ser medicamento, pueden ser inyecciones, pueden ser bomba al vacío, puede ser ondas de shock de baja intensidad, que son toques que se dan en la piel. Y cuando no hay respuesta a ninguno de estos tratamientos, entonces ya se procede a una cirugía. A una cirugía. Que es el implante de pene. Todavía se usa la palabra impotente. Se utiliza, pero como es un poquito, vamos a decir que impacta, usamos la disfunción. Pero la impotencia es lo mismo. Pero usted dijo algo importante, exacto. Pero no le gusta a la gente tampoco escuchar esa palabra porque eso significa como que no voy a poder, está condenado. Exactamente. Y luego de la Viagra ya no hay impotencia, aparentemente. Porque cuando salió la Viagra no había hombres que tenían problemas de disfunción, pero al venderse de esa manera tan extraordinaria en tan poco tiempo nos dimos cuenta que la cosa no era como parecía. Así es. Entonces, pero sí usted dijo algo, si no se atiende a tiempo, ¿qué suele pasar cuando el hombre empieza a tener problemas de falta de erección con su compañera, con su pareja y no quiere ir ni al psicólogo, ni al sexólogo, ni al urólogo, ni a hacer nada? No, esto yo lo voy a resolver, esto es una etapa. ¿Qué puede pasar? Eso es lo que pasa, que esperan. Todos han visto un niño cuando nacen. Desde que un niño nace tiene erección. Sí. Porque el pene necesita erectarse constantemente. Cuando un hombre empieza a tener dificultad para tener erecciones, se empiezan a producir fibrosis en las arterias. O sea, los vasitos que llevan la sangre, al no tener una erección, entonces se traumatiza. Se produce fibrosis y cada vez se empeora. Si ese paciente con una disfunción leve, que de 10 veces que ha intentado, ha fallado 4 o 5 veces, ya ese paciente tiene que buscar ayuda. ¿Pero qué hacen? Se automedican. Pero probablemente ese paciente no necesita lo que se está automedicando, porque no se ha estudiado. A lo mejor tiene una deficiencia de testosterona, a lo mejor tiene un problema de diabetes, de una hipercolesterolemia, o sea, diferentes causas, pero de una vez acuden, van al colmado. Pero la edad influye también, doctor. Claro que Porque sí es un factor. porque no es lo mismo que no haya respuesta en un jovencito de 20 y pico de años que en un adulto mayor. Tiene toda la razón, es correcto eso. O sea, a medida que avanza, depende mucho de los hábitos, porque hay hombres, por ejemplo, de 60, 70 años, que tienen una vida sexual activa. Son individuos que hacen ejercicio, no tienen hábito tóxico, se cuidan, visitan a su médico. Pero la mayor parte de los hombres después de los 50 empiezan a tener problemas de erección. No, desde antes. Desde antes de los 50. Claro. ¿Qué es lo normal? Ya a los 40, lo que pasa es que un hombre de 40 años, por ejemplo, cree que está joven. Cree que está joven. Sí, es correcto. Está joven, doctor. Ay, ¿No te dice doctor. creer? Por favor, doctor. No, porque es la realidad. O sea, ¿cuál es el doctor. promedio de vida de nosotros? Pero no. 80. 80. Ya 35, 40 años, estamos a mitad de la vida. Sí. Entonces, en ese periodo tenemos que hacer un cambio radical con los hábitos. La gente sigue comiendo igual, come más. Entonces sigue tomando alcohol, sigue consumiendo a veces cigarrillos, exactamente. Entonces todo esto destruye la circulación, el sistema. ¿Y la Viagra resuelve? ¿O los demás medicamentos similares? O sea, muchos hombres entienden esto, yo lo resuelvo con la pastillita azul. Claro que ayudan cuando tenemos un diagnóstico preciso. Por ejemplo, estos medicamentos se utilizan en pacientes que tienen problemas de circulación. O sea, cuando hay una insuficiencia, quiere decir que no llega suficiente sangre. ¿Pero qué ocurre? Un paciente puede tener un problema de fuga, como decimos. Un fuga es que la sangre llega normal, pero se va inmediatamente. Entonces, ese es un paciente que no va a responder a los medicamentos. Y va a usar medicamentos, mejora un poquito, pero no está bien. Entonces, todo eso hay que investigarlo para poder dar un tratamiento específico que muchas veces combinado con otras sustancias para que el paciente pueda responder de manera adecuada. Doctor, en nuestro país tenemos un alto porcentaje de hombres que padecieron cáncer de próstata. En ese caso, esos pacientes que algunos cuando le dan el diagnóstico piensan más en qué va a pasar justamente con su vida sexual que en el mismo cáncer. ¿Cómo se procede con esos pacientes y qué acompañamiento necesitan? Una pregunta interesantísima, porque de hecho yo he tratado de desarrollar un programa que se llama rehabilitación sexual. Perdón, como mismo se está haciendo en la mujer con el cáncer de mama. Cuando una mujer tiene un cáncer de mama, que hay que hacer una mastectomía,
pues se está haciendo ya a nivel hospitalario, a nivel público, lo que es la rehabilitación y las ARS están cubriendo esa parte. Entonces, yo soy de los que abogo porque ese hombre que se diagnostica con un cáncer de próstata, que muchas veces no tiene acceso a una terapia, vamos a decir, a un robot, a una laparoscopía, que hay que hacer una cirugía abierta, lo más probable, casi seguro, que va a repercutir en su esfera sexual. Pero ¿qué ocurre? Cuando ese hombre es diagnosticado cáncer de próstata, ya la esfera sexual está afectada. Sí. Entonces ahí hay que investigar si ese paciente ya tiene una disfunción moderada y hay que operarlo por un cáncer de próstata, ese paciente no va a recuperar la sexualidad. Pero entonces con la cirugía, para cerrar, esta es la última opción. Descríbanos en qué consiste. Bueno, la última cirugía, o sea, lo último en la cirugía, que es el implante, eso consiste en 2 dispositivos. Si es maleable, hay 2 tipos de implantes que utilizamos. Maleable quiere decir que el hombre va a tener erección todo el tiempo. Ay, para el Dios, resto de la doctor, vida. pero no hay quien pueda con eso. Y así se puede vivir. Para el resto de la vida. No, sí. no puede vivir así. Discúlpeme que No, usted se refiere es al resto de la vida, no que va a estar 24/7, ¿verdad que no, doctor? Es lo mismo, o sea, Sí, para el resto es de la vida. Sí, Diana. priapismo, ¿no? 24/7. Doctor, 24/7, eso no se llama priapismo o algo así. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia entre el priapismo y un implante maleable, porque el priapismo duele. Duele. Y el paciente no tiene... Y con el implante no duele. No, con el implante le cambia. Eso le da felicidad tanto al paciente como a su entorno. O sea, eso no hay forma de que los hombres, más del 90% que se instalan una prótesis, se lamentan de no haberlo hecho hace 8 años atrás. Y esa prótesis, nosotros le llamábamos la bombita antes, cuando empezó a hablarse de esto. Tal fulano tiene una bombita o mengano. Eso fue muy común en el pasado. Hoy en día funciona así como un mecanismo que uno tiene que activar, que la persona tiene que activar. Lo que pasa es que hay 2 tipos. Hay uno que que no hay que activarlo. Que es todo el tiempo. Se recomienda generalmente en ese paciente ya de cierta edad que tiene problemas de artrosis. Ya. Entonces en ese paciente se recomienda eso. Y ese señor todavía quiere seguir. Bueno, no lo otro es, ¿cómo es el otro? El otro es un dispositivo que se activa, entonces el hombre pues produce su erección en el momento que lo necesita y luego produce la flacidez cuando concluye de tener. Bueno, el doctor nos había traído un modelo para presentar, muy realista el modelo, y preferimos no mostrarlo porque como quiera tenemos un horario donde está toda la familia. Pero muchísimas gracias, doctor, usted fue muy gráfico. Gracias a ustedes. Y lo entendimos perfectamente. Y a los caballeros, perdonen que nos sonriamos, ustedes también se sonríen cuando se hablan de nuestros temas, ¿no? Así es que hacemos la fiesta en paz, pero qué bueno que lo tocamos, porque sí es un problema grave, no solo para ellos, sino también para sus parejas. Porque, óyeme, es duro para una mujer, un hombre que no quiere ir a un médico y tener que pasarse la vida entera frustrada sexualmente por un problema que pudo haberse resuelto en un momento determinado. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y al regresar está Miss Mundo de República Checa. La Miss Mundo 2024 nos visita. Cristina está aquí con nosotros. Ya volvemos.